Bendiciones, mi amada iglesia, en esta hermosa tarde. Estamos nuevamente en día domingo transmitiendo desde estos medios, Facebook y YouTube, para poder llevar el Evangelio de Jesucristo. Y me siento gozosa de poder compartir el mensaje de Dios. Y quiero que inclinemos nuestros rostros y le demos gracias a Dios por este nuevo día que nos dio. Siempre lo he dicho, que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. En Él tenemos esperanza y caminamos en esperanza. Y sabemos que pronto veremos a ese Dios de gloria. Por eso cada día que amanece decimos gracias, Señor, gracias, porque tú nos permites poder adorarte, glorificarte y poder ver y contar con tus maravillas. Cierre sus ojos ahí, vamos a darle gracias a Dios por este día y que Él prepare mis labios para el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Querido Padre Dios, es agradable poder expresar tu misericordia, poder expresar tu amor, poder expresar tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de ver el sol salir. Quizás, Señor, de los cielos estamos en un tiempo que está cambiando. Aquí con nosotros hay un poco de frío, mi Dios, pero damos gracias a ti por todo. Todo fue hecho por ti y para ti. Y te ruego, mi Dios, que en esta tarde tú hables a mi vida primeramente y puedas hablar, Señor, a los que nos están viendo a través de estos medios y que esta palabra pueda ser rema en nuestros corazones. Gracias te doy, bendito Dios, porque tu fidelidad es para siempre. Bendito seas, Padre, alabado seas por siempre. Amén y amén. Hoy traigo un tema diferente. Hoy traigo el tema de lo que es la profecía. Estamos en tiempos, iglesia, tiempos difíciles. Y Dios me ha dado este mensaje en esta hora y voy a hablar de un profeta del Antiguo Testamento llamado Jeremías. Pero antes de hablar del profeta Jeremías, yo quiero recalcar lo que es un profeta. En el Antiguo Testamento, el profeta le decían videntes, no que eran brujos, reprendemos eso en el nombre de Jesús, sino que los reyes consultaban a los profetas para saber qué era lo que iba a acontecer. Los profetas eran la voz de Dios misma. Ellos transmitían a los reyes o a quien ellos querían lo que iba a acontecer en ese tiempo. Ustedes recuerdan que Dios le dice a Samuel que tenía que ungir al rey que pedía Israel. El padre de Saúl pierde unas asnas y le dice a Saúl que fuera a consultar al profeta Samuel. Ese es el oficio del profeta, porque está el oficio del profeta y está los dones del Espíritu Santo, los dones de profecía, los dones de sanidad, los dones de sabiduría. Esos son del Espíritu Santo, pero está el oficio en sí del profeta. Y eso se miró mucho en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a su pueblo por medio de ellos. Pero ahora en este tiempo, muchos dicen los profetas ya no existen, se terminaron en el Antiguo Testamento. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron los tiempos venideros. Daniel profetizó parte de lo que fue revelado al apóstol Juan en Apocalipsis, los últimos acontecimientos. Y dice la palabra de Dios en Proverbios que su pueblo se desvía si no hay profecía. Se desvía, o sea que necesitan la profecía para que el pueblo no se desenfrene y camine, porque el profeta señala el camino. Y es lo que yo quiero hablar.
el Señor venía, hablaba a través de la boca de los profetas, habló a través de Ezequiel, Daniel, Oseas, todos los profetas que ustedes ven en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice que el más grande fue Juan el Bautista. Pero ahora en este tiempo Dios nos revela por medio de su Santo Espíritu, que es lo que hemos estado hablando, lo que ha de venir. Y eso lo puede encontrar usted en San Juan, capítulo 14 y el capítulo 16. Que el Consolador vendría a nosotros y por medio de Él nos haría saber los tiempos. Pero hay alguien que le fue revelado el libro de Revelaciones y fue el apóstol Juan, el amado de Dios. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, la hacemos en 3 partes. El capítulo 1, el apóstol Juan habla de que por medio del Espíritu Santo tuvo la revelación de los acontecimientos futuros, pero al principio dice que esta palabra es revelada por medio del Espíritu Santo. ¿A quién? A este siervo. Él hablaba en el capítulo 1, en el tiempo que él caminó con Jesús. Nos habla de pasado, presente y futuro. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos habla en sí del presente, la iglesia. Y usted sabe que ahí hay 7 iglesias descritas. Ese es el presente. Cómo le fue revelado al apóstol Juan la conducción de la iglesia, porque usted sabe que cada iglesia se condujo de manera diferente. Pero a partir del capítulo 4 en adelante nos habla de la revelación de los últimos días. Ya la iglesia en esos capítulos ya no está presente. Ahí ya inicia lo que es la gran tribulación, el juicio de Dios. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el Señor me dio este tema. No iba a traer esto, pero el Señor me dio este tema porque estamos en los tiempos donde Él ha cortado. ¿Por causa de quién? De los que han de ser salvos. El tiempo ya se ha cortado. ¿Y qué quiere decir que se acortó? Que empezaron los sucesos que habla la palabra de Dios. ¿Habrá qué? Pestes, guerras, rumores de guerra, terremotos. Eso es principio de dolores, dice el Señor, pero eso ya empezó. ¿Por qué? Por causa de los que han de ser salvos, porque si se extendiera más, la maldad del hombre procedería y sería mucho mayor. Entonces el Señor dice, estamos en tiempos ¿qué? Donde ya se ha cortado, donde Él está cerca. Jesucristo vino a esta tierra a presentar el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Aunque en el mundo hay un caos de las noticias de este tiempo, por lo que está aconteciendo, allá por parte de mi país, Guatemala, hay una tormenta. Aquí dice que empezó la tormenta invernal aquí en San Bernardino. Estamos en el proceso del COVID-19. O sea que eso nos muestra que estamos ¿qué? Que el tiempo está cerca en que Jesucristo va a venir ¿a qué? A recoger su iglesia. Entonces les decía el capítulo 1, el apóstol Juan hablaba
el tiempo en el que él convivió con Jesucristo. Y luego en el 2 dice, habla del presente, o sea, habla de un pasado, de un presente y de un futuro. Y el 2 y el 3 les dije que habla de la iglesia, que es nuestro presente. Y el 4, ya no aparece la iglesia. La iglesia ya no está presente. Y es el inicio de dolores, el inicio de la gran tribulación, el inicio del juicio, porque Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y cuando les dije del evangelio, es porque evangelio significa buenas noticias. Pasado nos habla de las noticias del pasado, del presente y del futuro. Del pasado, de que el hombre perdió su comunión con Dios Padre en el huerto del Edén, pero nos habla de un presente, que Jesús vino y formó la iglesia y vino a salvar lo que se había perdido. Pero hay un futuro, y esas son las buenas noticias: pasado, presente, que Cristo vino, y futuro, que aquellos que obedezcan a la voz de Dios tendrán un futuro mejor. Esas son las buenas noticias. Así que no entre en caos, no entre en temores. Dice la palabra que vendrán muchos falsos profetas en este tiempo, que querrán engañar y les van a decir, oh, aquí está el Señor, oh, por allá. Pero sabes una cosa, que Dios es misericordioso, porque Él dejó al precioso Espíritu de Dios en este tiempo para hablarnos a nosotros. ¿Sabes, iglesia? Viene un tiempo de persecución, y Dios en medio de esta peste nos ha mostrado los acontecimientos y nos dijo que nos encerrásemos para tener comunión y una relación íntima con Dios Espíritu, quien nos va a revelar lo que ha de venir y el que nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza para todos los acontecimientos que están por venir. Entonces el Señor es un Dios permisible, permite las cosas para hablar a su pueblo, para hablar a sus hijos. Y a su pueblo le hablaba por medio de los profetas, y a la iglesia le habla por medio del Espíritu Santo. Cuando venga el tiempo de persecución que está cerca, ¿dónde tú vas a estar? ¿Dónde? No vas a estar esperando escuchar a un profeta. El Espíritu Santo mismo te va a hablar a ti si tienes esa relación de intimidad y de comunión con Él. Y voy a empezar este estudio en Jeremías, pero dije que no me voy a centrar ahí precisamente, pero es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que tú nacieses, el Señor te santificó y me santificó a mí como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y antes, y nos dio, ¿por qué? Por profeta. Dice que la palabra profética más segura es su palabra. Si tú lees la palabra, tú tienes la profecía contigo. Si tú la escudriñas, tú tienes la profecía contigo. Y dice, y te di por profeta a las naciones. Pero primero nos santificó, nos apartó. Fuimos apartados, y así fue Jeremías. Y dice, y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías fue un profeta sufrido. Si ustedes leen todo el libro de Jeremías, habla de que el pueblo de Israel se había salido del camino, no estaba caminando con el Señor,
Porque dice, y cuando dice de Enoc, y Enoc caminó con Dios, y dice también Noé, hombre justo, en sus generaciones, y caminó Noé con Dios, dice. Caminar es no apartarse del camino de Dios. Que no nos apartemos del derecho, porque hay dos caminos, el camino de muerte y el camino de vida. ¿Cuál eliges tú? El camino de la muerte te muestra cosas bonitas a tus ojos, a la vista de tus ojos, los cuales tú quieres saciarlos y quieres comerte lo que ven tus ojos físicos. Pero el camino de la vida se camina con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, no con lo que ves, porque si no, no fuera fe, sino lo que ves espiritualmente. Entonces el pueblo de Israel se salió del camino. Se salió porque él dice, paraos en los caminos y mirad cuál es. Y eso lo dice Jeremías en el capítulo 6. Dice en el 6:16, así dijo Jehová, paraos, deteneos. Iglesia, el Señor está hablando. Dice, paraos, deteneos en los caminos, porque son muchos los caminos, pero dice, y mirad, observa. En medio del camino, observa. En ese camino, párate y empieza a observar los caminos. Y luego dice, y preguntad por las sendas antiguas. Párate, observa y pregúntale cuál es la senda antigua. Y dice, cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis ¿qué? Descanso. El profeta Jeremías le hablaba a su pueblo y le decía, paraos, deteneos un momento, observa y pregunta cuál es el buen camino y andad en él. Y dice la palabra, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando andamos en el camino de Dios, nuestras almas tienen descanso, tienen quietud, tienen reposo. Y luego dice, mas dijeron, ¿qué contestó el pueblo? No andaremos. No andaremos. Miren qué pueblo más rebelde. Qué pueblo más soberbio. No quiso escuchar la voz de Dios. Y hoy Dios está hablando. Porque todavía nos está hablando por medio del Espíritu Santo y nos está diciendo, párense, deténganse, descansen un momento, no se agiten. Y dice, no andaremos. Y dice el 17 de ahí de Jeremías 6, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué es un atalaya? Era el que observaba y anunciaba por medio de la trompeta si venía el enemigo. Y dice aquí, y puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Qué es la trompeta? El profeta es una trompeta. Escucha el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. No quisieron ni pararse, no andaremos y tampoco no escucharemos. Qué triste situación. ¿Qué le muestra esta situación a usted? ¿Estaremos viviendo lo mismo en este tiempo? ¿Estaremos pasando lo mismo? Y dice que le vino diciendo Jeremías al pueblo de Israel, maldito aquel que confía en el hombre, más bendito el que confía en Jehová. Y eso lo ve usted más adelante en su capítulo 16, 17.
donde dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando ponemos la mirada en el hombre, nos apartamos del blanco, de nuestra esperanza, que fue lo que dije al inicio. Nos apartamos de la mirada, y cuando perdemos la mirada, perdemos la perspectiva y nos salimos del camino. Y es cuando lo cojo se sale del camino. Cuando ponemos la mira en el hombre y empezamos a observar al hombre, qué hace, qué dice, quitamos la mirada de Dios y empezamos a confiar en nuestra propia fuerza. Y dice ahí, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Advertencia del profeta Jeremías al pueblo rebelde que dijo, no andaremos y no escucharemos ninguna trompeta. Pero si ustedes continúan leyendo todo el libro de Jeremías, había otros profetas que le decían al pueblo de Israel, vienen tiempos buenos, Dios no los va a castigar, vienen tiempos de bonanza, vienen tiempos de esto. Y entonces le empezaron a decir a Jeremías, tú eres un profeta mentiroso, porque mira, ellos nos dicen que Dios va a traer tiempos buenos a nuestra ciudad y tú solo nos traes mal. Pero el profeta Jeremías estaba advirtiendo, porque Dios nunca hace algo sin que anuncie a los suyos. Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar, sino que dice que maltrataron ¿a quién? Al profeta Jeremías. Y hubo un momento en que el profeta Jeremías se sintió desolado y triste, y es en el 20, y dice allí, el 27, y eso es lo hermoso, cuando estamos en el Señor y el Espíritu mora en nosotros, el Señor nos seduce, el Señor nos enamora. A pesar de lo que pase, el Señor nos está enamorando. Porque tu mirada no está en los acontecimientos de esta tierra, sino que tu pensamiento y tu corazón se elevan al Rey de Gloria. Y entonces ahí te enamoras tú de Él. Porque dice aquí en el 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea que era escarnecido el profeta Jeremías y se burlaban de él. Le decían mentiroso, eres un mentiroso. Y aquí habla de un sacerdote Pasur. Era sacerdote. Y este sacerdote lo puso en el cepo. Este sacerdote lo metió en un pozo de lodo. Lo tiró en un pozo, lo enjauló y le decía, ¿tú quién eres? Lo golpeó y así golpeado lo metió en el pozo. Dígame, ¿quién aguantaría eso? Y fue ese momento en que sentía Jeremías en su ser físico que él no podía, pero dice que Dios lo sedujo. Seducir es enamorar, me enamoraste, Dios me enamoraste. Y dice,
Por cuantas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción. O sea que él le gritaba al pueblo, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. En un momento dijo Jeremías, no me acordaré ya más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él quiso dejar a Dios, pero había un fuego muy fuerte dentro de su corazón que consumía sus huesos y no pudo dejar a ese Dios de gloria, porque Jeremías había puesto su fe y su esperanza en aquel que lo hace todo y que lo puede todo. Por eso tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en aquel que lo hace todo y lo puede todo. Un día esto dejará de existir y ni aun el hombre más grande, más renombrado, podrá hacer algo por ti, por mí. Pero aquel que está en los cielos, Él puede hacer mucho por ti y por mí. Porque Él hizo todo lo que tú ves. ¿Por qué no doblar nuestro corazón ante Él? Y poner nuestra mirada de aquí en adelante ante Él. Porque vendrán falsos profetas mentirosos. Tú tienes que haberte metido a tu recámara, a tus aposentos en este tiempo de pandemia para haber tenido revelación de Dios y que el Espíritu de Dios esté aquí, formado en tu corazón, y por medio del Espíritu Santo tú camines en esa fortaleza. Él te va a llevar al final de tus días en bienestar de tu alma. Porque Él vendrá un día a levantar a su iglesia. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los vivos serán levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso está cerca, iglesia. Está cerca. Pero vamos a ir a Lamentaciones. Y ahí dice, el Señor nos habla. Lamentaciones 3. ¿Quién es nuestro Dios? Esas son las buenas nuevas que yo traigo para ti en esta tarde. Y dice en el 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? El profeta llorón, el profeta Jeremías. ¿Y por qué le llaman el profeta llorón? Porque él lloró mucho por su pueblo. Porque él le advirtió a su pueblo: afirmen sus pasos, vuelvan al camino, escuchen el atalaya, escuchen la trompeta de estos tiempos. Por eso le dicen el profeta llorón, porque él sufrió por su pueblo y vio lo que vino sobre su pueblo, lo que vino sobre Judá. Y dice aquí, mi porción es Jehová. Dijo mi alma. ¿Qué dice tu alma? ¿Acaso tu porción es Jehová o son las cosas que ven tus ojos? Luego dice, por tanto, en él esperaré. Esperanza. Mi porción eres tú, oh Jehová. Por tanto, en ti esperaré. Bueno es Jehová. ¿A quiénes son buenos Jehová? ¿Para quiénes es bueno Jehová? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Al alma que le busca. Tu alma es tu mente, tu voluntad, tus emociones y tus sentimientos. Esa es tu alma. Y dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Calla tu boca.
hemos hablado mucho. Y dice que esperar en Jehová es esperar ¿qué? En silencio. La salvación de Jehová. Y luego nos vamos a ir al 31, dice, porque el Señor no desecha para siempre. Quizás tú te apartaste de Dios, pero si tú regresas tu corazón a Él, Él no te desecha. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Pasas un momento difícil. El Señor nos aflige por un leve tiempo, por un poquito de tiempo. ¿Pero qué dice? Pero no nos va a desechar, pero se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece. En este versículo, subráyelo, y estando en su casa medite este versículo. Y dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea que si Él aflige y si Él entristece, no lo hace de su voluntad. No lo hace porque está en su corazón, sino que es la maldad del mismo hombre que trae sus consecuencias. Y dice, nos vamos a ir al 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Subráyelo y escudriñelo también en su casa. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Decimos, esta peste fue por los gobiernos. El gobierno creó el virus. Ok, el gobierno creó el virus. Otros decimos, Satanás tiene sus manos. Ok, Satanás también actuó. Pero decimos, Dios no mandó esto. ¿Qué dice Jeremías en el libro de Lamentaciones? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque el Señor estaba advirtiendo al pueblo de Israel que se parara en el camino y que meditara y que preguntara cuál era el buen camino. Pero dijeron, no andaremos, no escucharemos. Se llama rebelión. Y dice, por causa de la rebelión viene el castigo. No porque a Dios le plazca ver a su creación sufriendo, no, pero nosotros todos le echamos la culpa a Él. Decimos, es que Dios tiene la culpa. ¿Cómo un Dios de amor permite esto? Qué fácil es decirle, ¿cómo un Dios de amor permite esto? Cuando Dios advierte, porque de su voluntad no está destruir al hombre. De su voluntad no está afligir ni entristecer al hombre. Pero a causa de la maldad del hombre, entonces, ¿qué dice ahí? Tú no puedes decir que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? Ahí mismo responde Jeremías, laméntese el hombre en su pecado. Oh, iglesia, hemos obedecido, escuchado la voz de Dios. Hemos aprendido este tiempo. Nos hemos humillado ante Dios. Hemos reconocido nuestro mal caminar. Y hemos decidido ahora volvernos a Él y entregar nuestra vida completamente. ¿Saben?
Se le llama el libro de las lamentaciones, porque Jeremías se lamentó de que el pueblo de Israel no hiciese caso cuando se le estaba advirtiendo, porque vino Babilonia y quemó la ciudad de Judá, robó los utensilios del templo, pero primero la sitió. Primero sitió la ciudad de Judá. Lea, Lamentaciones no es un libro extenso, pero lea la historia. ¿Por qué causa viene la aflicción y la tristeza al hombre? Por no entender y por no obedecer. Y dice que Babilonia sitió Judá. Y ellos ya no tuvieron acceso al comercio, a salir y comprar sus cosas a otros lugares. Vino hambruna sobre Judá. Y dice que las mujeres tuvieron que cocinar a sus propios hijos. Y tuvieron que comerse a sus propios hijos. Y lee ahí Lamentaciones todo lo que sucedió. No tenían agua, no tenían que comer, su paladar se pegó a su lengua. Dice los reyes, aquellos reyes rubios, blancos, cuando ya entraron los de Babilonia y quemaron la ciudad, dice que estaban tan negros. Quemaron la ciudad, pero ¿saben una cosa? Que Dios dice, Dios en ese tiempo tenía a Daniel en el palacio de Nabucodonosor. Tenía a Ezequiel con los que habían sido llevados cautivos antes de que sucediera esto. Tenía a Ezequiel como profeta, Daniel en el palacio, y con su pueblo tenía ¿a quién? A Jeremías. A Jeremías lo maltrataron, lo insultaron, lo despreciaron. Pero sabe, un rey pagano, Nabucodonosor, un rey de Babilonia, dijo, entren, pero no le hagan daño a ese hombre llamado Jeremías, porque él siempre envió una buena palabra para mí. No lo toquen. Pregúntenle si quiere venir al palacio o quiere quedarse con los pocos que queden allí. Le dio opción un rey pagano a un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice, ay de aquellos que tocaren a uno de mis ungidos. Jeremías era un ungido, Ezequiel era un ungido, Daniel era un ungido. Y el Señor dice, ay de aquellos que tocaren a mis ungidos, aquellos que están llevando mi palabra. Y el rey Nabucodonosor no tocó a Jeremías. Y Jeremías decidió quedarse con su pueblo. Él dijo, no voy a palacio, me quedo con los pocos que quedaron aquí. Y sabes, iglesia, aún ese pueblo se siguió rebelando. Y caminaron a Egipto. Y Jeremías caminó con ellos a Egipto, porque estaban pidiendo alianza a Egipto para pelear contra Babilonia. Y sabes, mataron al profeta Jeremías. El mismo pueblo mató a un profeta de Dios. Mas un pagano no hizo, ni siquiera lo tocó. Pero lee este libro de Lamentaciones y dice que tanto le habló Dios a su pueblo que no entendió. Y dice que agarraban a los niños, a los babies, y los estrellaban en la pared. Habla de las doncellas que subían los muros queriendo escapar y no escapó nadie de todo eso. ¿Por causa de qué dice aquí? Porque no, ¿qué?
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentémonos en nuestro pecado y volvámonos a Dios en este tiempo, porque estamos en tiempos finales. Cierra tus ojos, lo voy a dejar aquí, pero antes te voy a decir, en Ezequiel dice, busqué quien hiciese vallado. Y dice que ¿qué? ¿Quién hiciese intercesión? Y no halló, para que yo no destruyese la tierra, dice el Señor, que buscó uno que se pusiera en la brecha. ¿Destruye Dios o no destruye? Cuando la maldad aumenta. Con Noé, les mandó a predicar a través de Noé y no escucharon. Fue raída toda la tierra. Y en Ezequiel le dice, busqué quien se pusiese en la brecha, pero no haya ninguno, a nadie. Cierra tus ojos, iglesia, y medita esta palabra. Medita esta palabra, tómala para ti y empieza a escudriñar. Toma estos versículos de Lamentaciones, que Dios dice que misericordioso es Él. Antes de llegar a eso decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aún Él está extendiendo su mano para ti y para mí, para que volvamos al camino, a las sendas antiguas. Porque misericordioso es Él. Y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cierra tus ojos ahí. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora que tú me has permitido llevar este pequeño mensaje, Señor, a tu pueblo, yo te ruego, mi Dios, que tus misericordias no se aparten de nosotros, Señor, sino que continuemos, Señor, mirando ese camino que tú nos estás diciendo, que tú dices que nos paremos en los caminos y miremos y preguntemos cuál es el buen camino y que andemos por ese camino, que no seamos ese pueblo rebelde que dijo no andaremos y tampoco escucharemos la trompeta. Pueblo de Dios, la trompeta ya empezó a sonar. Ya esa trompeta está sonando. El retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Apocalipsis 2:3 dice el presente en la iglesia, pero nos acercamos al 4, a la gran tribulación. No esperemos ese tiempo, sino que seamos alzados en el Señor. Gracias, Padre. Habla a nuestro corazón y sella esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Que pueda, Padre Celestial, sonar en nuestros corazones como esa trompeta de alerta, Señor, de los acontecimientos que se han venido ya, precioso Rey. Vivifícate en nosotros, Señor, y que la gloria te la lleves tú en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, iglesia, y siga adelante. Escudriñe la palabra de Dios. Llénese de la palabra y de la presencia de Dios. Y hasta una próxima, si Dios nos lo permite. Amén. Amén. Aleluya. Gracias.